EMIPA y de ENDEPA para charlar un poquito de esta denuncia penal concretamente. Roxana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un poco nos contaba Francisco lo que significó el desmonte él hablaba de más de 70 hectáreas en la zona. Contanos un poco por qué se decide la denuncia penal. Bueno, nosotros, esto es este apeo ilegal, este desmonte fue como un trabajo silencioso y de mucho tiempo. Las máquinas y la gente mayoritariamente operaba sobre el territorio por las noches, entonces por ahí también, como no deja de ser una gran extensión, al momento en que se dan cuenta de la gravedad ya se había producido gran parte del desmonte. Y bueno, y cuando empezamos a dimensionar lo que había, lo que se notó es que además del hecho que para las comunidades ya el solo hecho del desmonte por sí es un crimen contra la naturaleza, nosotros estuvimos verificando que había algunas violaciones de normas ambientales que dan lugar que se tipifican como delitos ambientales, penales, y también con la ley de bosques, ¿no? Y ahí aparecen las figuras penales del daño ambiental o el apeo ilegal. Así que cuando pudimos hacer esa verificación, que en eso fue muy importante el informe que hizo el ingeniero agrónomo Keller, que es uno de los expertos en esto, ¿no? Que también nos sirvió un poco a todos para poder dimensionar en términos un poco más científicos la gravedad de todo eso, porque él pone un poco en palabras y en situaciones más concretas las consecuencias dañosas de ese desmonte que fue salvaje en todo sentido, sin respetar ningún tipo de límites, avanzando sobre ejemplares que están protegidos, sin respetar los cauces de agua, que eso implica también contaminar, implica digamos avanzar sobre recursos que son propios para alimento, para medicina, en fin, así es que vimos que no era solamente un incumplimiento administrativo, un avance, porque al principio cuando nosotros tomamos conocimiento de esto, lo primero que uno dice acá es cómo es que se autorizó este desmonte en territorio indígena sin la consulta, ¿no? Y después vemos que además de eso, que es gravísimo, tenés todos los daños que se hacen porque ningún plan de manejo, aún si hubiera sido autorizado, podría tener esos alcances. Así que y acá no hubo ninguna autorización del Ministerio de Ecología, fue absolutamente a espaldas o hubo algún plan de manejo, entre comillas, que les permitió avanzar. Mira, nosotros lo primero que hicimos justamente fue por la ley de acceso a la información ambiental, que es pública, ¿no? Y también por los derechos del pueblo indígena, es pedir la información concreta, porque las personas que llevaban adelante el apeo, que eran las pocas con las que se podía tener contacto, desde el primer momento dijeron esto es la empresa Macovalle. Después resultó ser Petrovalle, pero sabemos que es más o menos lo mismo. Y hasta ahora el Ministerio de Ecología no nos dio esa información concreta. Sí, ellos sacaron una resolución, una disposición sancionando a la empresa, dando cuenta justamente o corroborando esto que nosotros denunciamos, que todo es irregular, pero tampoco nos dicen si ha habido o no un plan de manejo, cuáles son sus alcances, que es lo siguiente que nosotros ahora estamos pidiendo y estamos exigiendo, porque aún si hubiera habido algún plan de manejo, es nulo por el solo hecho de no haberse realizado las consultas. Y nuestra presentación, la primera que hacemos, que es en el Ministerio de Ecología, es justamente apuntando sobre esto. En el interín de esta presentación, que hará más o menos una semana y media, se realizan los informes con el ingeniero Keller, y ahí podemos dimensionar lo otro, entonces avanzamos con la denuncia penal. Así que tenemos como dos instancias en las que todavía no tenemos respuesta. Es impresionante. Se puede decir que el Ministerio de Ecología
Sí, perdón. No, viendo un poco el informe del ingeniero Keller, Héctor Alejandro Keller, que como decías es ingeniero forestal, pero además es doctor en antropología social y experto en etnobiología guaraní. Las fotos un poco de esto que vos decís, ¿no? Es un apeo ilegal sostenido, no fue un evento de un solo día, sino es muy impresionante las imágenes también ahí. También lo que acá destacamos, ¿no? Siempre que estemos hablando del monte nativo, como eran sobre lo que se avanzó en esa zona, no hay ningún tipo de actividad legal que se pueda hacer sin un plan de manejo. Y el plan de manejo, independientemente de que sea sobre territorio indígena o no, requiere un informe sobre el impacto ambiental, etcétera, que además tiene el plan de manejo sostenible, como se dice, o sustentable, tiene además ciertas características, o sea, nunca es casi tan extensivo, ni tan invasivo, ni tan destructivo, o sea, se supone que siempre, dependiendo de las zonas, tienen algunos recaudos. Lo que nosotros podemos ir viendo también desde nuestras intervenciones, porque esto no es el primer desmonte, también pasó en Andrés Basurarí, pasa en Puente Quemado, pasa en con Carva, en Cacupé, etcétera, es que no hay un control sobre cómo se desarrollan estos planes, y siempre cuando hay un exceso y entonces aparece la denuncia o el reclamo, es porque las comunidades indígenas están protestando porque se está avanzando sobre su territorio. O sea, están cumpliendo ese rol que en realidad deberían cumplirlo los propios funcionarios del Ministerio de Ecología o la ciudadanía, si se quiere, porque si no es territorio indígena, entonces nadie controla y el desmonte se realiza igual y sin ningún tipo de límite. O sea, se aprueban los planes de manejo y pareciera que el seguimiento es una parte que no lo están haciendo, ¿no? Que también eso lo vuelve peligroso. ¿Y acá cómo fue el desmonte? Porque vemos también en el informe desde encontrarse con restos con envases de herbicidas, de agrotóxicos, digamos, hasta rastros de haber zonas quemadas ahí, digamos, ¿no? Bueno, todas esas actividades que están justamente reguladas por el Ministerio, que es la autoridad de aplicación, y que la aplicación de la ley de bosques y otras leyes ambientales que regulan esta actividad, ¿no? Los incendios, por más que parezca que sean controlados, están prohibidos. El tema del uso de algún tipo, por ejemplo, esos agrotóxicos, no sabemos bien a qué fines, porque no estaban, qué era lo que pretendían hacer con eso, o cortaban un árbol y con eso terminaban de matarlo, o qué, y además no solamente el no uso de estos en esta actividad, sino además cómo se trabaja el desecho de esa sustancia, o sea, si lo descartaron en el agua, los propios envases tienen un tratamiento especial, todas son violaciones de la normativa vigente, que además producen un daño ambiental, que es justamente lo que nosotros venimos diciendo. No es solamente una cuestión administrativa, bueno, se pasaron un poco, sino que concretaron un daño que también, para decir cómo lo medimos, es complejo, y si se repara también, a ver, ahora es a la otra etapa, ¿no? ¿Cómo se repara ese daño? Un daño ya hecho. Roxana, ¿y qué se sabe de esta empresa, Petrovalle? ¿Quién es? ¿Qué es? Y bueno, nosotros en principio cuando empezamos a hacer la denuncia, porque los datos eran todos extraoficiales, ¿no? Era Macovalle lo que sonaba. Petrovalle y Macovalle son de la familia Clos. Son empresas que no parecieran no están vinculadas con la cuestión agroforestal. Aparecen, por lo menos los informes y los datos que tenemos son empresas de transporte, comerciales, etcétera, y pero bueno, bien, ellos son los titulares dominiales de parte del territorio indígena y son los que nosotros tenemos los datos que eran los que estaban llevando adelante este desmonte. También pasó después que estas personas se presentan tanto a las autoridades administrativas del ministerio como a las propias comunidades diciendo que no fueron ellos, sino que habían sido objeto de un robo o de un ingreso, una incursión ilegal. También un poco cubriéndose
Y en esa zona, porque todo ese territorio indígena fue relevado en su momento con a nombre, digamos, de la comunidad de Isurí. En esa zona además conviven otros titulares con los que ya se han tenido inconvenientes, que también ahora estábamos analizando si parte de ese desmonte no es también sobre un lote que aparece como titular dominial otro sujeto, digamos. Pero bueno, es mucha la disputa que hay sobre ese territorio, porque por un lado está el desmonte, lo poco que quedaba de monte ahí, y por el otro, dentro del mismo territorio indígena, ahora se está promocionando loteos, por ejemplo, que imagínate, son todas irregularidades que se están llevando adelante sin considerar que eso es territorio indígena, por tanto requiere la intervención y la participación de los pueblos indígenas, la consulta básicamente. Y bueno, ¿y es territorio relevado por la ley 26.160? ¿Está dentro de ese marco? Está dentro de ese marco y solo que está relevada en la carpeta técnica del Isurí. Dentro de ese relevamiento que es de la comunidad de Isurí aparecen estas dos comunidades más, una está la Copemirí, pero bueno, conviven. Sabemos también que dentro de las comunidades sus propios movimientos son parte digamos, de su derecho a la libre autodeterminación y a sus formas de organización, pero ese territorio donde ellos habitan, el que fue afectado, es este territorio indígena. Y aún, porque también el Ministerio de Coordinación no, pero el desmonte empieza un poco antes del territorio indígena, pero bueno, la afectación de quedar un poco con la continuidad, así que si empezó antes o después, lo cierto es que se avanzó y se dañó estructuralmente, si se quiere, el monte, y bueno, ahora corresponde esperar cómo hacer la reparación y la recuperación. Y en la denuncia penal, un poco le preguntaba también a Francisco, ¿qué busca esta denuncia penal? Primero la sanción. Nosotros también pedimos en esa como una medida una medida de no innovar, pero bueno, ahora también hay una medida de ese tipo tomada por el propio ministerio, que insisto, el órgano de aplicación de todas las leyes ambientales y demás. Pero bueno, nosotros necesitamos que se empiece a perseguir un poco penalmente a las personas que cometen este tipo de delitos, porque es necesario, son personas identificables, o sea, hay responsables, independientemente que si pudieran probar que son terceros los que ingresaron, eso no implica que en tanto ni las autoridades del ministerio ni los propietarios o los titulares dominiales no tuvieran responsabilidad de control sobre ese territorio. Entonces, la idea es que se avance sobre eso y también se empiece a pensar un poco en cómo reparar el daño desde el concepto de delito ambiental, de daño ambiental, porque si no, por ahí las nulidades o las medidas que toma el ministerio no terminan de quedar ahí, son multas, pero bueno, se termina como que compensando, si se quiere, el daño con la autoridad administrativa y no sobre el mismo territorio o sobre las comunidades que están siendo afectadas. ¿Y acá las comunidades van a ser, además de denunciantes, querellantes en esta causa? Y todavía no lo han decidido. El denunciante es Francisco Silva, y me parece que también lo firmó Dalmacio, porque estuvimos trabajando fuertemente con Dalmacio Ramos, que es el cacique, el Murubichá de Isurí, porque bueno, nosotros hicimos la denuncia acá en Posadas, el juez competente es del Dorado, entonces se presenta a Fiscalía del Dorado y pudimos articular con el doctor Fuentes, que es de Acceso a la Justicia de la Nación, que hizo un poco el acompañamiento y demás, que además José Luis es un compañero y fue también abogado de MIPA, así que ahí dijimos, bueno, en estos días que encima fueron tan poco, digamos, amigables el clima, pudimos estar moviéndonos un poco de acá para allá, y él hizo esa tarea de tratar de acercarlos a la Fiscalía, de hacer la denuncia y demás, y iremos viendo cómo se mueve la Fiscalía y si es necesaria o no una
¿En qué, como querellante. ¿En qué juzgado finalmente se hizo la presentación? Mira, no lo vi todavía, porque bueno, hoy no estuve, no recuerdo cuál fue. Pero del Dorado, digamos. Cualquiera de los dos. Pero del Dorado, o sea, que le tocará a la Joe o a Saldaña, que más que tengamos muy buenas experiencias, justamente porque ya ambos juzgados estuvieron en causas vinculadas a ICD, y la verdad son lamentables las actuaciones. Pero bueno, supongo que esto también iremos decidiendo si hacemos o no una presentación, como si nos constituimos como querellantes o si esperamos a ver qué hace el fiscal. Roxana, mil gracias, como siempre. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Roxana Rivas, abogada de EMIPA, en este caso contándonos un poco de esta presentación judicial, la denuncia penal de la comunidad de Tacuapí Mirí a Petrovalle, el apeo ilegal y daño ambiental es la figura que denuncian. Son más de 70 hectáreas, como decía Francisco Silva, Burubichá, de esa comunidad, que en este apeo sostenido, en este daño ambiental que se viene dando desde hace bastante tiempo. El informe técnico que sustenta la denuncia penal, como decía Roxana, del ingeniero forestal Héctor Alejandro Keller, pone en el título de ese informe: robo de madera, tala indiscriminada de la selva nativa en el